Muy buenas tardes. Estamos muy contentos de tenerles en esta tarde, en esta transmisión, en este webinar. Es para nosotros un gusto el poder recibirlos por este medio, ¿verdad? Y poder compartir algunas experiencias y herramientas, como les decía. Entonces, en esta tarde voy a pedirle al director Raimundo si puede iniciar con una oración para dar ahora sí que el banderazo de entrada. Claro que sí. Vamos a orar. Hermoso Padre Celestial, te damos muchas gracias por estos momentos que nos permites compartir con nuestros padres de familia. Es de gran bendición para nosotros poder hacerlo. Padre, te pedimos que nos guardes, que nos cubras con tu mano, Señor, y nos ayudes, Señor, a poder servir a nuestros padres en todas estas preguntas e incógnitas que pudieran haber. Y danos sabiduría, Señor, sabiduría de lo alto, no tanto, Señor, de lo que sabemos cognitivamente, aunque esto pueda apoyar, pero más bien tu palabra, que es la que marca el corazón de cualquier persona. Ponemos esto delante de ti, Señor, y te damos gracias por cada una de las familias, Señor, implícitas en esta escuela, Señor, inscritas con nosotros. Bendícelas, guárdalas, susténtalas, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Muchas gracias, director. Pues primeramente les doy la bienvenida a todos los que nos están viendo y a nuestros invitados que tendremos en esta tarde, en esta sesión, la ingeniero Lisette Becerril, que está con nosotros, que es subdirectora del área de secundaria del Instituto Visión México, y pues al director general, el licenciado Raimundo Alvídez. Muchas gracias por acompañarnos y gracias por aceptar esta invitación. Les daré ahorita en un momento la palabra para que puedan también saludar al público. En esta tarde quisiera compartirles que estamos muy contentos. Vamos a tener un espacio llamado es una serie más bien, que se llama Caja de Herramientas para Padres, donde estaremos compartiendo con ustedes algunas cápsulas con algún tema relevante que queremos que como instituto podamos platicarlo, ¿verdad? Y que podamos nosotros llevar también una cosmovisión de parte de lo que Dios dice acerca de. ¿Sí? Entonces, el día de hoy tenemos un tema interesante. Cada 15 días ustedes estarán recibiendo una cápsula en sus tablones de anuncios en Classroom y en la página de primaria, donde se estarán cambiando de tema, ¿verdad? Este es el primer tema, la cápsula fue acerca de las calificaciones y el día de hoy, pues este será el tema. Entonces, les voy a pedir para iniciar pues a todos ustedes, si tienen algún comentario o alguna pregunta sobre lo que vamos a ir platicando, por favor, con todo gusto, utilicen el medio ahí de chat de conexión para enviarnos sus preguntas, sus comentarios respecto al tema que se está llevando a cabo. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Y la pregunta o el tema, antes de eso, perdón, quiero mencionarles, al final de esta sesión estaremos presentando también los correos electrónicos a los cuales ustedes pueden enviar sus preguntas. Y esto significa, usted ve la cápsula, esto todo van a ser los miércoles cada 15 días, el siguiente miércoles hay cápsula, se presenta la cápsula y puede usted enviarnos vía correo electrónico sus dudas para también presentarlas el día que tengamos esta sesión en vivo, ¿verdad? Este webinar y poder, pues, platicar lo que usted está teniendo ahí como duda. Entonces, iniciamos. Y nuestro tema es, ¿las calificaciones lo son todo? Y esa es una pregunta que, bueno, yo creo que nos la llevamos desde preescolar ahora hasta, pues, lo que puede uno seguir estudiando como universidad, maestría, doctorado. ¿Lo serán todo? ¿El número te determinará? ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? Adelante, Lisette. Bueno, realmente no. Gracias a Dios no, afortunadamente no. Una calificación no puede ser siquiera el resultado del conocimiento de un alumno dentro de la escuela. Una calificación, por tanto, no debe definir al alumno. Un número no lo define, ni nadie debe de ser definido por un número. En Visión México buscamos que la evaluación que genera una calificación, que genera un número, que es el tema del que estamos hablando, sea más bien una herramienta útil para que el estudiante siga aprendiendo y que lo haga cada vez mejor. Por eso procuramos ofrecer a los niños múltiples experiencias formativas. Claro que en la pandemia nos hemos visto limitados en algunas áreas, en algunas herramientas, sin embargo seguimos haciendo nuestro mejor esfuerzo y seguimos aprendiendo también de ahí.
Una calificación no es, al menos en su totalidad, el resultado del conocimiento de un alumno, por lo que quisiera más bien aquí enfocar esto de, en vez de en una calificación, en el esfuerzo, porque el esfuerzo realmente es el que se vincula directamente con el carácter. Un niño, por ejemplo, puede sacar un 10 y posiblemente no le haya generado el mismo esfuerzo que a otro niño que sacó un 8. No necesariamente es de esta manera, pero bueno, de este lado vemos esto con mucha frecuencia, ¿verdad? Hay criaturas que no batallan para sacar un 10, pero que en obtener ese 10 no se vio necesariamente impreso un esfuerzo, que reitero, esta parte va al carácter. Entonces, creo que debemos concentrarnos un poquito más en trabajar esta área justamente del carácter de nuestros hijos, más que en obtener un número, ¿verdad? Más que en realzar un logro numérico en una calificación. De hecho, si lo que realzamos es justamente el esfuerzo, entonces el crecimiento en diligencia estaremos siendo eso lo que estamos realzando, el crecimiento en el carácter de nuestros hijos, haciéndoles más consciente de que sus logros están directamente relacionados con este esfuerzo, con este crecimiento en carácter. Entonces será más fácil llevarlos a ver que lo que saben, que lo que dominan es producto de ese crecimiento en carácter, y esto deberá ser la base fundamental para sus posteriores esfuerzos por lograr aquello que le falta por lograr, aquello que le falta por dominar, y lo mejor de todo esto es que estaremos entonces ayudándolo a crecer en eso, en carácter. Es más fácil sacar un 10 que crecer en carácter, aún así no es que sea algo sencillo. Sí debemos tomar nota de aquellos aprendizajes en los que nuestro niño requiere un mayor apoyo. Es normal y es esperable que un niño cometa errores en su esfuerzo de aprendizaje. Esto es normal, pero también es importante enseñarle que estos errores son superables. ¿Cómo? Con esfuerzo, con diligencia, con trabajo, con todo esto que va directamente al carácter. Entonces, pues la evaluación precisamente sirve para poner en la agenda estos aprendizajes que falta por lograr, por alcanzar y trabajar en ellos. Las calificaciones escolares no deben verse nunca como un reparto de premios o castigos cuando nos llegan las boletas o estos numeritos que recibimos, ¿verdad? No debe ser una situación de seleccionar a los alumnos como buenos, como regulares, como malos, porque entonces aquí estaremos perdiendo el propósito principal. El propósito no es esa calificación. La calificación no lo es todo, ni siquiera es el reflejo de lo que el alumno sabe, pero es importante aquí más bien llevarlos a crecer en carácter, ¿verdad? Quisiera mencionar a este respecto la palabra del Señor, y sí la quiero leer directamente de mi escritura porque para no parafrasearla, ¿verdad? Entendiendo que aquí el área medular en lo que hacemos en Visión México no es la calificación y no debe ser para nosotros como padres el área medular, sino justamente el carácter. Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para los hombres. En 1 Timoteo 4:11 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. No se menciona nunca la calificación escolar. No puede ser el todo. Es muy interesante tu pregunta, cómo planteaste el título. Las calificaciones lo son todo, no, de ninguna manera. Ahí mismo en 1 Timoteo 4:11 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Sé que es mucho lo que acabo de decir, pero creo que es importante introducir por qué no pueden ser las calificaciones un todo, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Aunada esta pregunta, director, yo quisiera que nos dijera, ¿verdad?, lo que usted piensa respecto a esto, pero que pudiéramos también hablar, porque va muy de la mano, ¿por qué Visión México no tiene cuadros de honor? Le agradezco mucho y de hecho iba a abordar ese punto. Nosotros estamos en una disyuntiva como escuela, puesto que nosotros pertenecemos a un sistema de educación nacional, el cual estipula ciertos lineamientos y estipula las reprobaciones, aprobaciones y todo eso. Esta escuela, todos ustedes sin duda, o bueno, la gran mayoría de ustedes, creo que sí todos, han tenido que haber escuchado en la entrevista inicial
que en esta escuela nosotros no tenemos cuadros de honor, desde preescolar hasta la secundaria. ¿Por qué? No tenemos cuadros de honor porque nosotros no premiamos lo ordinario, no premiamos la responsabilidad de un alumno. Lo que queremos es fortalecer esa responsabilidad a través del conocimiento, la información, obviamente a la mente del niño y al corazón, de que sea diligente en lo que se le ha encomendado. Una vez que yo premio lo ordinario, yo lo transformo, lo convierto en extraordinario. Entonces, haga de cuenta que llegamos a nuestra casa de trabajar y yo espero que ahorita que llegue a mi casa, mi esposa me tenga un pastelito. Muchas gracias, así con chispitas y todo porque fui a trabajar. Obviamente no. Tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad debe ser cumplida cabalmente. Ahora, en esta disyuntiva que nosotros tenemos respecto a lo que es el proceso, vamos a llamarlo de evaluación, ¿verdad? La evaluación no puede ser solamente enfocada en una calificación, en una hoja. Ahora, no podemos tampoco decir que no, es parte de esto, pero no es el todo. En esta escuela, papás, ustedes tienen que conocer que nosotros lo que estamos tratando de hacer es darles a sus hijos, inclusive a ustedes, una educación integral. ¿Qué quiere decir integral? Que integra varios conceptos, es una gama de aspectos que nosotros estamos incorporando a la educación de su hijo. La educación es lo que nos queda cuando se nos olvida lo que aprendimos en la escuela, papás. La educación es lo que queda en el corazón y lo que nos hace lo que somos, ¿sí? O sea, eso es lo que aprende nuestro corazón, como lo escribía Miss Basti, aprender con H, ¿verdad? O sea, de abrazar, ¿cuál es la palabra? Hay otra palabra para eso, Lo propio. Hacer lo propio, correcto. Entonces, el conocimiento dentro de la filosofía de la educación cristiana, lo que se nos dice a nosotros que es el conocimiento, es un medio por el cual el niño se debe de maravillar más de Dios. No es para que sea el número uno, y ahorita vamos a entrar en cuanto a eso, el rendimiento, pero ese es otro tema. El conocimiento, papás, ellos están aprendiendo matemáticas para que aprendan a razonar y esto les ayude en su vida a tomar decisiones. Están aprendiendo historia para que se den cuenta que el hombre siempre ha sido corrupto. Si explico, o sea, fuera de Dios el hombre se corrompe todo el tiempo y entonces nos lleva a Cristo el que no se corrompe nunca. Entonces, no sé, en esta escuela ese es el enfoque. Entonces, verdaderamente una calificación, y ahorita vamos a hablar en cuanto a eso, porque hay niños que sí tienen un don académico, que sí se les debe exigir una calificación, porque eso implica, obviamente, un desempeño, un desarrollo correcto sobre esto. No quiero agotarme mucho el tiempo, pero sí quería abrir un poquito eso. No sé si contesté bien la pregunta, Miss Basti. Sí, claro, adelante. Ok, hemos estado hablando acerca de la adquisición de los conocimientos. Algo que se nos ha dicho de parte de la Secretaría de Educación Pública y de todo lo que es el sector de educación, es que las calificaciones escolares deben verse como un instrumento de medición y no como un objetivo en sí mismo, ¿sí? Que a lo largo de la historia es algo que ha sucedido, ¿no? Nosotros simplemente vemos un niño con 10 y lo catalogamos o lo podemos poner en algún espacio distinto porque pues ha sido de esta manera siempre mencionado, ¿verdad? Un niño de 10, un niño de 9, un niño de 8. Entonces, no es un objeto en sí mismo, o lo es, como es en Visión México. Ahorita usted pudo comentar respecto a esto algo, pero ¿qué hace Visión México? ¿Lo utiliza como un instrumento de medición o tiene un fin propio, lo que es un número o una calificación? Yo creo que en este caso nosotros estamos, al nosotros tener estas calificaciones, lo vemos como un medio en el cual nosotros podemos servir al alumno. Anteriormente, y tengo que reconocerlo, papás, hace algunos años Visión México era una escuela diferente. No admitíamos alumnos que no alcanzaran un promedio mínimo en varias de las materias. Específicamente, como ustedes saben, la escuela se ha enfocado en 3 vertientes principales: comprensión lectora, comprensión matemática y escritura, ¿verdad? O sea, que escriban bien, que sepan leer lo que están leyendo y que puedan resolver problemas matemáticos. Esas 3 nos han permitido, por la gracia de Dios, ser una de las mejores escuelas de la ciudad. Esto es por gracia, hermanos, padres de familia. Pero les digo algo, nosotros nos dimos cuenta que nosotros no podemos ponderar el don académico sobre otros dones.
Entonces las calificaciones no necesariamente reflejan lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es ver a lo mejor un niño que nunca va a estar a lo mejor en 10, pero está en 8, pero vemos un gran esfuerzo y vemos dedicación y vemos que crece en su carácter. Por eso les digo, no tendría sentido tener un cuadro de honor, porque entonces tendríamos que tener 30 cuadros de honor, 25 cuadros de honor, resaltando todas las virtudes que todos sus hijos tienen, porque todos los hijos tienen virtudes distintas, tienen dones diferentes. Entonces, ¿qué hace Visión México con estas calificaciones? Obviamente hacemos un análisis, obviamente nos interesa que sus hijos salgan bien preparados. Mucha gente o algunas personas, ¿verdad? Han optado, no muchas, algunas personas, de hecho pocas personas han optado por retirarse de la escuela por distintas razones, pero nadie, hermanos, les quiero decir, nadie, padres de familia, se ha ido de esta escuela por un mal rendimiento académico. Y se los digo en toda integridad. Obviamente hay diferencia en criterio de muchas áreas. ¿Qué es lo que estamos nosotros tratando de hacer? Las calificaciones nos reflejan, sí, no necesariamente todo lo que es el bagaje que el alumno está obteniendo, pero sí nos reflejan actitudes, nos reflejan un desempeño dentro de una clase que esto tiene que llevar. Por eso, en la cápsula que me pidió Miss Basti que pudiéramos hacer, yo les explicaba que no tiene ningún sentido estar haciendo trampa para hacer un examen, porque nosotros, primero, estamos siendo un mal ejemplo, estamos ofendiendo a Dios porque estamos mintiendo, y en tercer lugar, no estamos ayudando a nuestro hijo en ninguna manera, estamos perjudicando a nuestro hijo, no solamente en el ejemplo, no solamente en la instrucción, sino también en su área cognitiva, puesto que si nosotros no tenemos los elementos que tenemos que trabajar con su hijo, se van a quedar huecos ahí. Entonces, la calificación ¿es útil? Claro que es útil. La calificación es un medio por el cual nosotros podemos servirles de una mejor manera. Punto. No es el top one y tampoco quiero decirles, la meta de la escuela en verdad no es figurar como la número 1. Hemos llegado a ser la 2 de la ciudad de 561 escuelas. Escuchen bien. Y si lo pusiéramos en la evaluación correcta, porque las escuelas que se evalúan cuando hacen un muestreo y lo hacen con 10 alumnos y la ponen en número 1 y nosotros nos evalúan 195 alumnos, obviamente la muestra es gigante. Proporcionalmente estamos mucho mejor que esa escuela. Pero nuestra meta no es aparecer en las marquesinas de la ciudad como la mejor escuela. Nuestra meta es instruir el corazón de sus hijos para que glorifiquen al Padre con los dones que Él le ha dado. Cualquiera que sea académico, de misericordia, de servicio, de hospitalidad, no sé, varios dones que hay ahí, ¿verdad? Perdón, Miss Basti, que me extendí con tiempo. No, excelente, excelente, porque estamos hablando que no todos somos iguales, que Dios nos dio diferentes habilidades, dones, capacidades, destrezas, y que cada una de esas va a formar parte de una calificación en sí, de un número, cuando estamos hablando ya de lo que es académico, lo que es escolar. Me gustaría rescatar algo que mencionaste, Miss Lisette, referente acerca de que en ocasiones tenemos niños que se esfuerzan demasiado y logran un 8. ¿Sí? Y después como padres quisiéramos que ese 8 fuera un 10, pero no lo vemos como el 10 de ese niño, ¿verdad? Y después tenemos otros niños que ni siquiera leen, ni siquiera necesitan estudiar porque es una habilidad que Dios les ha dado, ¿verdad? Un regalo de Dios. Entonces ellos no estudian y se sacan un 10, ¿sí? ¿Qué diferencia hay aquí? ¿Qué le podemos decir a un papá cuando ve ese 8 o cuando ve ese 7, pero que fue una suma de esfuerzos por lograr ese 7? Justamente eso, reconocer el esfuerzo, reconocer la diligencia, reconocer el trabajo, llevar a nuestros niños a ver esas áreas del carácter que realmente importan. De verdad que es esencial, es importante no identificar a nuestro niño con un número o creer o hacerle creer aún peor que es exitoso porque saca 10 o hacerle creer que no lo es porque no saca 10. Al contrario, hay que llevar a nuestros amados hijos a encontrar su identidad en Cristo, a llevarlos a ver que son lo que la palabra de Dios dice que son, no lo que el numerito dice que son. Por tanto, el 8 no debe ser importante para mí, sino cómo lo obtuvo, qué crecimiento en su carácter significó obtener ese 8, ese 7, ese 6, ese 10 también. No estamos peleados con los 10, sino hay que ver en el camino qué fue lo que mi criatura aprendió, cómo yo aprendí también como padre de familia a llevarle, a aprovechar las situaciones diarias, la rutina del día. De verdad que importante es aprovechar cada día
para poder llevar a mi hijo a crecer en carácter. No solamente estas áreas de diligencia, trabajo, esfuerzo que nos llevan a determinada calificación. En general, creo que es algo que podemos valorar muchísimo más en este tiempo en el que estamos y nos vemos lo susceptibles y lo frágiles que somos como humanidad, ¿verdad? No desperdiciemos el tiempo. Yo no sé si por COVID o cualquier otra situación, esta misma tarde yo ya no esté con mi familia y yo no quisiera en apelar al Señor un último minuto para hacer o para decir, sino más bien aprovechar todos aquellos otros minutos fuera de ese último minuto, ¿verdad? Que involucra también esta parte, porque la vida escolar de nuestros hijos abarca muchos años en los que los padres tenemos la oportunidad justamente de llevar esto, no los relacionemos de verdad y no les hagamos creer a ellos también en la importancia de un 10 como algo que significa éxito. De hecho, qué importante aquí incluso llegar a ver ese concepto a partir de la escritura. ¿Qué es éxito? Tal vez para mí como padre verdaderamente el éxito es que mi hijo saque un 10 y por tanto voy a hacer todo lo posible para que sea exitoso, pero si yo estoy viendo el éxito a través de la palabra, tal vez voy a encontrar que nada se parece a eso que yo pudiera estar pensando con respecto a un 10, ¿verdad? A un 8, a un 9, el número que quiera poner en mi mente. A este respecto, tal vez mencionar lo que la palabra de Dios dice acerca del éxito ahora lo verás, bueno, yo traigo aquí una cita, me gusta mucho, en Josué 1, y lo hemos visto en muchos cursos con el director, yo lo he escuchado muchas veces, creo que en cada curso lo he escuchado, director, decirlo, ¿verdad? En el éxito en Josué 1:7 dice así, fíjense, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El versículo 8 continúa diciendo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es éxito. Esto es éxito, no está relacionado con una calificación en la escuela. Qué importante llevar a ver esto a nuestros hijos y que si ellos van a ir tras el éxito, sea el enfoque bíblico tras lo que van, ¿verdad? De lo que dice la palabra de Dios, entendiendo también, papás, a la luz de la escritura, lo que hemos comentado ya, Miss Basti, el profe, y que hemos visto y que conocemos, ¿verdad? A la luz de la palabra en 1 Corintios, por mencionar solamente un versículo, capítulo 12, versículo 18, dice que el Señor colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Dice la escritura, si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. En esta variedad de miembros, en esta diversidad de dones, no todos tenemos un talento académico. Entonces hay que ver cómo llegó mi hijo a ese 8, a ese 7, a ese 10 y no solamente el numerito, ¿verdad? De verdad es bien importante poner atención en esto. No los identifiquemos con un número, llevémoslos a ver su realidad a través del evangelio. En este caso, a ver los que son exitosos y ellos están llevando a cabo esta porción de la escritura. Excelente comentario, Miss Lizeth. Y quisiera englobar esta parte, director, si pudiera usted comentarme respecto a esto. Yo tengo un número que ya se le dio a mi hijo, un 7, un 8, un 9. No llegamos al 10, ¿verdad? No estamos en el 10. ¿Qué pasa con esta parte que no logró? ¿Qué me debe de importar? Vamos a ver, el enfoque donde me tengo yo que centrar. ¿En este 8 o en ese espacio entre el 8 y el 10? Porque ese 10 nos habla del aprendizaje esperado, ¿no? Lo que estamos esperando como que al terminar este examen, este periodo, el niño haya obtenido. Entonces, ¿dónde me tengo que enfocar? ¿Aquí en el número o en el proceso que falta para llegar aquí? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, esta es una pregunta muy importante. Algo que yo veo como una constante y digo, no es general, pero en algunos padres de familia, es este deseo de ver a nuestros hijos lograr cosas
que nos gustarían a nosotros. La raíz de esta insatisfacción, ahorita voy a llegar al punto, nomás quiero hablar un poquito para poder llegar con más elementos. Hay una raíz en nosotros de querer ver a nuestros hijos exitosos y es un deseo lícito, pero cuando ese deseo lícito se vuelve un deseo que está por encima de glorificar a Dios, se vuelve un deseo pecaminoso, es algo indebido. Entonces, ¿qué pasa con esos padres que ven y que dicen, oye, no te sacaste un 8 y tú puedes? El punto aquí, lo que a mí me interesa como padre de familia es ver, y eso me costó a mí también, papás, tengo que reconocerlo, aún siendo educador, aún habiendo estudiado educación, ¿verdad? El poder desprenderme de mi propio ego, que tiene mucho que ver con esto, y verdaderamente analizar el desempeño de mi hijo en la materia. Si mi hijo comprende generalmente, vamos a llamar, multiplicaciones de 2 dígitos, o como lo quieran poner, en cualquier tema, y veo que se equivocó en algunas e hizo algunas correctas, mi función no es estar reclamándole por qué se sacó mal las que se sacó mal, sino hacer un análisis y a lo mejor sí, para mí sería importante verificar si el alumno tiene una noción de cómo llevarse, si de 5 se sacó una mal y de otros ejercicios sacar otras que lo lleva al 8, ese tema está comprendido. Pedagógicamente hablando, el niño comprende el tema. No sé si mis compañeras están de acuerdo conmigo. O sea, el hecho de sacarte todas bien no quiere decir que estás más preparado que si sacaste 4 bien, porque te puedes ir con un número y te salió mal la operación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Un papá consciente, un papá que de veras le interesa el aprendizaje real de su hijo, lo que hace es que en las fallas lo revisa con él y le aplica una ecuación o un ejercicio similar para ver si el niño lo comprende. Si el niño lo comprende, bien hecho. Gracias a Dios, si lo comprendes, avancemos. ¿Sale? Pero no, llega al 10. Creo que sí es bueno animar a nuestros hijos a la excelencia. Creo que sí es bueno animar a nuestros hijos a demostrar un carácter correcto dentro de la educación, pero nunca presionarlos. Hay papás que dicen, en mi casa no se aceptan 9. Y eso es algo muy lamentable, porque los niños tienen una presión, ¿verdad? Hay niños que lo pueden hacer, entonces no se aceptan 9. En mi casa, yo trabajo con mi hijo para fortalecer su carácter, para que él entienda su responsabilidad dentro de su proceso académico. No es, tráeme un 10, tráeme un 10. Porque el chavo se puede dar un 10 y se acabó, y el carácter quedó intacto, no se trató con él, ¿no? Era lo que quería comentar. Excelente, o sea que el aprendizaje puede estar adquirido aún sin haber sacado un 10. Es ¿sí? correcto. O sea, y eso es algo que tenemos que tener bien claro. Yo creo que a todos nos ha pasado en nuestra vida, a lo largo ya de nuestra vida, en donde estamos ahorita posicionados. Alguna ocasión que hicimos un examen y que saliendo del examen, ¡oh! Y esta era la respuesta, ¿no? O sea, en el momento el nervio nos traicionó o simplemente se nos fue un dedo y pusimos un número equívoco, ¿no? Por equivocación. Entonces, necesariamente el 10 no nos va a mostrar, ¿verdad? Lo que es el aprendizaje esperado. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. ¿En ustedes o ustedes conocen a alguien que durante toda la etapa de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, dejémoslo ahí, se acuerde absolutamente de todo el conocimiento que aprendió? Ya fue evaluado, ya tuvieron una calificación, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y a lo mejor tuvieron muchos 10. Ok, todo ese conocimiento que adquirieron, ¿está ahorita? ¿Qué piensan? No conozco a una persona así, mis bastidos. Director. Yo pongo mucho este ejemplo en algunas charlas de matrimonios. Cuando servimos algunos matrimonios, digo, ¿cuántos de ustedes le preguntaron a su prometida o su novia en ese tiempo para casarse? Oye, ¿cómo andaba tu promedio en primaria, secundaria y prepa para ver si nos casamos? ¿Verdad? O sea, ni en un trabajo te piden tu promedio de prepa. O sea, claro que tienes que tener tu título, debes demostrar habilidad, pero la verdad es que la habilidad se desarrolla dentro de la misma empresa. Quiero explicarles algo muy extraño. La gente más exitosa, hablando secularmente, ¿verdad? Los CEOs de las empresas más destacadas, quiero decirles que está comprobado que ninguno de ellos estaba entre un promedio de 7 a 8 en su calificación. Allá les llama, es por letras A, B, C, D, ¿verdad? Pero
ellos estaban más o menos ahí por la C, o sea, no eran personas destacadas, pero eran personas que salían de los moldes, personas que innovaban, personas que no tienen una habilidad altamente académica, pero sabían cómo resolver problemas. Eso es lo que hay que enseñar a nuestros hijos. Hay que enseñar a los hijos a resolver situaciones. Hay que enseñar a nuestros hijos a estirar su mente, decir, ¿cómo puedes salir adelante esto? En verdad, el éxito, como ahorita lo mencionó Miss Lisette, Josué 1.8, es esencial. Es meditar en la palabra del Señor para que nos vaya bien. Entonces, realmente la calificación, papás, va a quedar a un lado. Y la verdad es que nosotros, ahorita que mi hijo, tengo un hijo que está estudiando ingeniería, está en segundo año de ingeniería, cuando veo lo que está haciendo, les digo algo, yo no lo comprendo. O sea, hace años que salí de eso, pero eso no me descalifica a mí para poder ejercer una labor en lo que estoy haciendo. Entonces, tengamos cuidado con eso. Excelente. Mire, tomando ahorita el comentario que decía, nuestros niños tienen que ser instruidos y preparados para cualquier cosa que van a afrontar, no solamente una multiplicación, ¿verdad? Porque la vida no va a estar solamente llena de multiplicaciones, va a estar llena de muchísimos retos y problemas que tenemos que resolver. Ahorita estamos viviendo un tiempo que nadie conocía, o sea, que íbamos a vivir, ¿no? Lo que es este encierro, esta pandemia, esta situación que nos tiene alejados de una educación presencial y que nos ha llevado a crecer en otras áreas. Pero mi pregunta es ahorita, ¿cómo ayudamos a nuestros niños en estos momentos que pudieran estar viviendo? Que va a ser un tema aparte, ¿eh? Esto lo vamos a tratar a profundidad, pero sí quisiera hoy como que dar ese caminito de inicio para saber cómo ayudar a nuestros niños cuando están pasando por ansiedad, cuando están preocupados por sus propios padres que están enfermos en muchos de los hogares o familiares muy cercanos, porque cada vez esta enfermedad se ha estado acercando más, pero también tenemos niños que se nos enferman cuando saben que hay un examen. Y tenemos niños que es examen tras examen que les duele el estómago. Acá nos pasaba mucho en lo presencial, ¿verdad? La enfermería de repente lleno el sillón en época de exámenes y con dolor de estómago y con dolor de cabeza y con hasta vómito traían, de verdad, volvían el estómago por tanto estrés. ¿Cómo ayudamos a nuestros niños? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en estos momentos? Miss Lisette, ¿usted va a contestar primero? Claro, por supuesto, primero nosotros como padres poder estar centrados en el Evangelio. Si nosotros no estamos centrados ahí, si nosotros somos quienes estamos ansiosos, quienes presentamos todas estas situaciones, que es bien válido. Gracias al Señor que se acuerda que somos carne, habitamos esta piel todavía. Esta piel nos va a traicionar muchas veces. Esta piel nos va a invitar a cosas contrarias a lo que nos invita el Espíritu, ¿verdad? Entonces, primero nosotros. Se oye bien egoísta, pero en esta parte es una necesidad. De hecho, viene a mi mente en este momento Deuteronomio 6, que hemos abordado también en muchas ocasiones, ¿verdad? El Señor, cuando se refiere a la enseñanza de los hijos, que lo abordamos muchas veces como padres de familia, esta porción de la Escritura, primero se refiere al que va a enseñar después al hijo, y le dice: Jehová tu Dios, Jehová uno es. Esta parte sí la voy a parafrasear porque no la traigo aquí a la mano. Igual la puedo localizar rápidamente. Se refiere, ¿verdad? Jehová tu Dios, Jehová uno es. Primero se presenta uno es. Y luego le dice: amarás al Señor tu Dios. Y le dice cómo, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu mente. O sea, conoce que Jehová es uno. Ámale con todo tu corazón. Y luego entonces en la siguiente parte es cuando el Señor dice en esta porción de la Escritura: y todo lo que está escrito aquí, átalo a tu corazón, tenlo presente contigo. Hasta después de estas tres cosas, donde se presenta como un solo Dios, donde le enseña cómo debe él ser amado y pide ser amado de esa manera, entonces es que vamos a poder tener esto en nuestro corazón. Sin ese amor por Dios no podemos atesorar su palabra de esa manera en nuestro corazón. Y luego hasta entonces, como cuarto punto dice, y se dirige y dice: y estas cosas las enseñarás a tus hijos diligentemente. Y luego ya viene una serie de repeticiones, porque el Señor conoce nuestra condición, conoce nuestra naturaleza, y en su amor, en su cuidado, en su misericordia infinita, nos da consejos de una manera tan repetitiva, donde nos dice yo lo veo así, nos está pidiendo que nos rodeemos de la palabra del Señor,
que sea tu ambiente, que sea lo que te rodea, tenlo hasta en los postes, en los entre tus ojos, nos dice, llénate de todo esto, ¿verdad? Esto es bien necesario para poder llevar a nuestros hijos a esa parte misbasti que mencionas, ¿verdad? Entonces, se oye muy egoísta, yo entiendo, pero sí necesitamos nosotros primero estar bien establecidos en el Señor, correr a la palabra del Señor, que sea la primera... el primer lugar a donde corremos en medio de nuestra ansiedad, en medio de nuestro dolor, porque mentiríamos si decimos que el Hijo de Dios nunca vive una ansiedad, que el Hijo de Dios no está expuesto al dolor, a la tristeza, a situaciones que están viniendo en este tiempo, no solamente en este tiempo, pero en este tiempo en especial hemos visto pues muchas familias sufrir, no solamente por una enfermedad, pero incluso por la pérdida de un ser querido. Nuestros niños a su nivel sufren de pronto los nervios, la carga, la presión de un examen, de un aprendizaje que tiene o un resultado que tiene que dar. Y nosotros primero como padres poder tener ese afianzamiento en la palabra del Señor que nos lleven también a llevar a nuestros hijos a enseñarles, a vaciar esta parte en Dios. Cualquier situación que ellos tengan. Qué padre poder mostrarte a tus hijos con este ejemplo de la palabra vívida y poderlos entonces guiar en una oración, en un encuentro con el Señor, en mostrarles qué dice la palabra acerca del afán, qué dice la palabra acerca de la ansiedad, qué dice la palabra acerca de lo que es importante y también cuando debo reconocer que tal vez estoy manejando algunas cosas con más importancia de la que tienen y que yo misma soy quien está colaborando entonces para cargar a mi hijo con una ansiedad y eso carga que de algo que ni siquiera viene a ser prioridad. Qué importante poder llevar a nuestros hijos en esto, ¿no? En medio de una situación tan complicada donde se van a ver expuestos incluso a enfermedad de alguien dentro del hogar, a pérdida de alguien dentro del hogar. ¿Cómo muestro a mi hijo esto? Primero yo debo estar bien tomado de la palabra del Señor. Quisiera dejar el espacio al señor Alvírez porque nos va a traer versículos, citas bíblicas a este respecto, pero es importante, de acuerdo a Deuteronomio 6, yo estar bien establecida en el Señor para poder llevar entonces a mis hijos a esta enseñanza. Gracias, director. Tenemos el tiempo para que usted nos dé su punto de vista respecto a esto, pero quisiera que lo enlazáramos con una pregunta que tenemos de un padre de familia, que nos dice, no entiendo cómo se trabaja en el carácter. Habla de los hijos, ¿verdad? ¿A qué se refieren cuando hablan de esto? ¿Pudieran dar un ejemplo, por favor? Con todo gusto. Gracias por darme esta oportunidad. Definitivamente, esto que mencionaba ahorita misbasti es una situación que nosotros lamentamos. Lamentamos tener niños con problemas de salud, con inclusive gastritis o situaciones de vómito por un examen. Algunos niños, sin duda, es parte de un temperamento que asimilan o de alguna manera congregan en su estómago, no congregan, se manifiesta en su estómago, en los nervios, ¿verdad? Pero algunos de ellos, y eso es lo que es lamentable, es que tienen una presión de los padres sobre cosas que ellos los desconciertan y que sienten ellos que no pueden lograr. Y lo triste es que los padres no se han dado cuenta que están generando esta condición. Repito, no es en todos los casos. Hay niños que son así nerviosos por naturaleza. Efesios 6:4 dice, ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahorita es la pregunta y que agradecemos muchísimo sus preguntas. Gracias por estar involucrados. Agradecemos mucho porque esto nos da también material para poder ayudar, ¿verdad? En estas áreas. ¿Cómo se trabaja en el carácter? Bueno, tenemos que reconocer que un individuo tiene que ser primordialmente formado en una cosmovisión. La cosmovisión, etimológicamente hablando, cosmos, el todo, visión, cómo veo yo todo, ¿verdad? La cosmovisión es como un juego de lentes que nos ayuda a ver el mundo a través de los mismos. Entonces, tenemos que tener como padres el entendimiento que nuestra mayor responsabilidad delante de Dios, papás, no es proveerles a nuestros hijos su ropa y darles comer, que eso es bueno y es una responsabilidad, pero no es la primordial.
bíblicamente hablando, es que yo esté ayudando a mi hijo a servirlo en su corazón, en su carácter, para que él sea un hombre que agrade a Dios. ¿Qué implica esto? Implica disciplina, implica lineamientos, implica que yo estoy ayudando a mi hijo para que sea un hombre conforme a lo que Dios dice. Eso es trabajar el carácter, es trabajar lo que denominamos el corazón. Obviamente al hablar del corazón no nos referimos al órgano que bombea sangre, nos referimos a lo que gobierna nuestra vida, a la pasión de mi corazón. Entonces el padre sabio, el padre que quiere agradar a Dios, lo que va a hacer es trabajar en ese hijo cuando vea una actitud de pereza. Entonces yo digo, oye, la pereza no es correcta. Mira, dice la Biblia que el diligente va a prosperar y que el perezoso va a empobrecer. O sea, la Biblia lo dice, eso está muy claro en Proverbios. No recuerdo ahorita cuál es el pasaje, pero se los vamos a tratar de poner. Pero sin duda, tenemos que estar trabajando estas áreas, no para ser niños perfectos, porque no hay nadie perfecto, solamente hay uno perfecto y no es humano, es Dios mismo. Jesús, cuando se hizo hombre, fue perfecto, él no pecó, estuvo en esta tierra y cumplió un plan que era el salvarnos a nosotros, ¿verdad? Vivir la vida que nosotros tuvimos que haber vivido. Fuera de eso, papás, no hay perfección. Nuestros hijos van a pecar contra nosotros, van a hacer cosas indebidas, a veces van a hacer cosas que no podríamos pensar. Una vez tuvimos el caso de un niño que se robó un lapicero a su compañero. No sé si Miss Basti recuerda ese caso. Robó un lapicero y ¿saben qué hizo el papá? Agarró, y él tenía una caja de lapiceros nuevos, agarró y quebró todos los lapiceros. Y le dijo, yo lo quebré porque no sé cuál he robado y cuál no. Claro que él sabía cuál era robado. Y esa lección de vida no es una lección que va dirigida al carácter, es una lección que va dirigida a dar un escarmiento para que por temor al padre no lo hagas. Pero ¿qué va a pasar cuando ese chavo ya esté más alto que el papá? Esa actitud va a seguir ahí. Trabajar en el carácter es trabajar en esta área del corazón, donde yo le digo a mi hijo lo que es correcto de acuerdo a la palabra de Dios y lo que no es correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Si usted, padre de familia, quiere tener un material que le ayude, con mucho gusto le voy a pasar yo también a Miss Basti algunas lecturas que le pueden servir, o si usted quisiera platicar con alguno de nosotros, estamos en la mejor disposición para servirle. No puedo ahondar mucho por el tiempo, porque ya sé que son las 2:42, ¿verdad? Y es una sesión de 1 hora, pero no sé, eso es lo que yo quería expresar. Sí, dice. Perdón, solamente para complementar un poquito ahí de cómo trabajamos en el carácter de los niños, es justamente eso que comentó el director, ¿verdad? Les mostramos qué dice la palabra del Señor acerca del tema que sea. Pero también les damos, al mostrarle la palabra del Señor, le estamos diciendo cómo se debe, qué se espera de él, ¿verdad? Que reaccione de esa misma manera. Pero también se le da la oportunidad de que ponga en práctica eso de que se le acaba de enseñar. Y en ese darle la oportunidad para que lo haga, yo padre, debo acompañarlo. En ese hacer, ¿verdad? No es nada más como exponer, mira, esto se espera, esto dice la palabra de Dios. Hay que llevarlo, hay que guiarlo, hay que acompañarlo para que ponga por obra aquello. Muchas veces hemos dado el siguiente ejemplo, por ejemplo, si un alumno dentro, hablando ya en el ámbito escolar y alumnos, no está trabajando, ya tiene un ejercicio, pero no lo está haciendo, no está trabajando, lo estoy viendo que algo tiene. Primero voy a ver si el niño está bien, ¿verdad? Si no es cuestión de alguna malestar físico y demás. Una vez que yo ve que está bien, el niño está bien, yo lo voy a invitar a trabajar. Y si él no reaccionó a esta invitación, yo le voy a hablar aparte. Y yo le voy a explicar qué dice la palabra del Señor acerca del trabajo, acerca de la diligencia. Le voy a decir, por tanto, qué se espera de él. Y le voy a dar la oportunidad de que regrese a su lugar y se ponga a hacer aquello que ya le expliqué y que ya le dije por qué y lo confronté con la palabra del Señor. Ahora le voy a dar la oportunidad de que lo haga. Y si ese niño lo hace, nosotros hemos avanzado un ápice. Siempre mostramos esto en el carácter de ese niño. Entonces, sí le mostramos qué dice la palabra de Dios, le damos la oportunidad de que lo haga y no solamente le damos la oportunidad. Al ser niños de primaria, ese nivel que estamos tratando ahorita, hay que acompañarlo en esa parte. Hay que mostrarlo. Y esa es una de las maneras en que trabajamos en carácter. Solemos los papás muchas veces utilizar en la formación de nuestros hijos amenaza, manipulación y culpa. De una u otra manera, a
veces consciente o inconscientemente lo hacemos aún conociendo la Escritura. Y eso no abona a la formación del carácter de Cristo en la vida de nuestros hijos, sino que abona a una formación meramente conductual, ¿verdad? Sí funciona, puedo obtener una conducta que yo estoy buscando, pero esa conducta va a ser, no tiene una raíz del evangelio en su corazón, porque no es lo que estoy yo fomentando. Es parte de trabajar en el corazón y hay mucho material a este respecto que nos puede ayudar. Seguramente van a ser publicados en la página o de alguna manera se harán llegar. Gracias, Miss. Gracias, al contrario, y cerrando este punto, ¿verdad? La importancia de ejercitarnos. O sea, la práctica de verdad es necesaria. Entonces, hacemos ejercicios prácticos con nuestros hijos. Esto es lo que espero de ti. Así espero que tú respondas, mira, ve y vuelve a sentarte. Ahora yo te hablo. ¿Cómo es que tienes que venir conmigo? Es un ejemplo. Y entonces hacemos ese ejercicio para que el niño venga y lo lleve a cabo. Entonces, es llevarlo a cabo. Muy bien. Tenemos otra pregunta antes de avanzar a lo siguiente, de otra madre de familia. Y aquí está la otra parte, porque también como escuela nosotros tenemos grandes retos. Ahora con esta educación y este modelo virtual fue una preparación de un día para otro, ¿verdad? Donde se nos avisó, ahora este modelo cambia, ya no son presenciales, se vuelven maestros virtuales y bueno, empezar a conocer un cúmulo de cosas. Y la pregunta, fíjense cómo está enfocada, dice, ¿pero qué pasa cuando el profe o la maestra o el maestro reconoce el 10, pero no al 8? Y se esforzó por ese 8. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué debemos de hacer como papás cuando nos toca ver esta situación? Porque pasa. Claro, yo creo que gracias por traerlo. Es una situación que nosotros hemos tratado en integridad de trabajar con el personal. Quiero que también entendamos que, al igual que ustedes, nosotros también hemos sido de alguna manera instruidos, ¿verdad?, sobre este esquema de valor. Algo que yo consideraría muy oportuno, padre de familia, es comunicar esto al docente, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice que inmediatamente tratemos cuando hay algún desacuerdo, alguna situación, acérquese con él y decir, ¿sabe que yo percibo esto? Entendí que se reconoció más el 10 que el 8 y mi hijo, yo he visto un esfuerzo grande y yo estoy viendo que esto pues desmotiva o no, o de alguna manera desalienta a mi hijo, ¿verdad? Al sentirse no necesariamente reconocido, pero cuando se le da todo esto, reconocimiento a esta calificación. Yo creo que nosotros como escuela no es el deseo hacerlo de esa manera, pero obviamente entendemos que somos falibles y sin duda vamos a cometer algunos errores, pero yo creo que se puede resolver fácilmente comunicándose con uno de los maestros. Excelente, excelente. Yo creo que ahorita esta nueva modalidad nos ha llevado a ir un poquito más allá y comprender los tiempos también, ¿verdad? Les decía a los padres de familia, si esperamos una retroalimentación del trabajo que está haciendo el niño en el momento de parte de la maestra y tenemos 25 alumnos, nos llevamos 25 minutos reconociendo el trabajo de cada uno de los alumnos. Y durante ese tiempo pues no pudimos avanzar en cuanto al proceso de aprendizaje. Entonces, debemos también comprender cómo esto ha ido cambiando. Sin embargo, cuando hay una situación así donde sentimos o percibimos esto, tenemos que llevarlo inmediatamente al maestro, ¿verdad? Y como lo hemos hablado siempre, si no hay una reacción, si no hay una respuesta ante lo que usted está expresando, inmediatamente lo puede compartir también con nosotros y daremos seguimiento oportuno a esto. Hay otra pregunta, sé que ya tenemos poco tiempo, pero me gusta mucho esta parte de que los padres de familia estén compartiendo y que podamos avanzar en esto. Hay otra madre de familia que pregunta, mi hijo es flojo y tengo problemas con los horarios para establecer horarios. ¿Qué podemos hacer cuando uno de nuestros hijos está batallando con esta área de la flojera que no es desconocida, creo que por ninguno de nosotros que somos padres, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Sí, muy importante. Quiero someter esto con mucho cuidado. Primero, antes de abordar la pregunta, quiero decirles, en mi opinión, no sé si coincidan Miss Basti y Miss Lisette, es más importante hablar de las preguntas que hay ahorita, ¿verdad? Porque son las inquietudes que ustedes tienen y queremos. Ese es el plan de hacer todo eso, servirlos a ustedes. Bueno,
Primero tenemos que sentarnos, analizar con nuestro hijo y expresarle a él lo que es la pereza. La pereza vista de una perspectiva bíblica. Recuerden, los estándares del hombre son bajos. Los estándares de Dios son los que nosotros tenemos que estar procurando que nuestro hijo observe, porque esos son los estándares que le van a ayudar en su vida a poder ser alguien que agrade al Señor. Entonces, algo que yo le quiero recomendar primeramente es que haga una distribución dice Efesios 5:15, dice, mirad con cuidado cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, dice, porque los días son malos. Entonces, observen esto, nosotros tenemos que hacer un buen uso del tiempo. Algo que yo le quiero sugerir prácticamente es que se siente y en un cuaderno anote las horas libres, fuera de lo que, no libres, pero las horas en las que no está en clase, que terminó su jornada escolar, y decir, bueno, de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, a las 8 de la noche, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer? Y entonces ahí define por medias horas algo que se sugiere, por ejemplo, si se va a estudiar para un alumno, dependiendo la edad, ¿verdad? Si es pequeño, tal vez de 30 a 45 minutos, si es más grande, tal vez de 45 a 1 hora y media, si es que hubiera un trabajo adicional. Al hablar de la pereza, entiendo que hay trabajos pendientes, no los está haciendo en clase y los tiene que hacer posteriormente. Creo que sin duda lo primero que se debe hacer, como se lo acabo de explicar, es referir a su corazón lo que es la pereza. El perezoso no va a prosperar, tiene que ser un hombre o una mujer diligente. La diligencia es hacer todo con prestancia, es hacer las cosas en el tiempo correcto y es servir al Señor en lo que nos ha pedido hacer y nos ha pedido ser diligentes, buenos administradores. En la Biblia, en el libro de Proverbios van a encontrar ustedes muchos ejemplos, van a encontrar inclusive la hormiga, que ponen la hormiga como ejemplo, un insecto, un animal, ¿verdad? Se organiza en cuadrillas, hacen todo, juntan para el invierno y Dios las exalta. Fíjense bien, a través del que está escribiendo Proverbios, muchos de ellos fueron escritos por Salomón, y dice que así debemos ser. Entonces, hay que llevar al niño primeramente a una concepción que lo que está haciendo está mal. Entonces, una educación a la piedad implica 3 aspectos. Lo veía hoy con alguien. El primer aspecto es detectar la conducta pecaminosa o indeseable. ¿Cuál es esta conducta? La pereza. ¿Eres perezoso? ¿Por qué? Porque no haces las cosas en el tiempo que lo tienes que hacer. Bueno, ¿qué nos dice la Biblia que tenemos que hacer? Sé diligente, mira la hormiga, hay que hacer, de hecho la Biblia en 2 Tesalonicenses 3 nos dice que el que no trabaje no coma. O sea, es un mandamiento, ¿verdad? De Dios. O sea, el perezoso no entra en la categoría como de que está todo bien. O sea, Dios dice, no está bien ser perezoso. Entonces, ¿qué haces? Haces un horario e indicas en esos horarios qué va a hacer el niño. Entonces, volvemos a los elementos de la educación a la piedad, a una instrucción piadosa, es detectar una mala conducta, entonces decirle qué es la conducta que la Biblia dice, ser diligente, ser prontos, hacer las cosas, hacerlas con excelencia, y luego, ¿qué va a hacer? Ayudarle a practicarla. Entonces, quitas la mala conducta, se reemplaza por la buena conducta, y ahora ves que el niño practique eso. ¿Cómo? Con un horario, con rutinas. Las rutinas son, aquí en la escuela tenemos rutinas. Las rutinas son esenciales, no es que se vuelva rutinario, aunque sí, etimológicamente hablando, sí, porque hay rutinas para todo, y esas rutinas ayudan a traer un orden, y ayudan a traer inclusive un orden mental, papás. Si no tenemos lugares y horarios establecidos, puede ser que esto no va a funcionar. Entonces sí considero que se debe actuar de esta manera en este caso. Tenemos 2 preguntas más que me gustaría que pudiéramos abarcar ya en este tiempo que nos queda. Una dice, ¿cómo hacer la diferencia? Y creo que es algo muy bueno porque hay una línea bien delgadita en esto, entre instruirlo con consecuencias, que tenga consecuencias ya sean buenas o malas, sin caer en el premio y el castigo. Línea delgada. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cuál es la diferencia entre instruirlo y llevarlo a que hay una consecuencia ante esa instrucción y también, o no utilizar, en este caso, esa línea delgadita de premiar por una buena acción que tiene que hacer? Bueno, voy a empezar yo, y si algo falta, le pido a mis compañeras me ayuden a complementar. Tenemos que entender que a la psicología se les llaman estímulos positivos y negativos. Eso no es lo que estamos hablando. La instrucción conlleva corrección, ¿ok? Es muy diferente cuando hay algo que se dice y no se cumple y tiene una consecuencia
a yo estar premiando, ¿verdad? O sea, por lograr un fin que no es el que yo quiero. Vamos a ponerlo claro. Mi hijo, hay cosas que son parte de su responsabilidad y que yo tengo que ayudarlo a él a que él las cumpla. Por ejemplo, si él tiene, no sé, que alzar su cama diariamente, ¿verdad? Y él no lo hace, yo tengo que especificar previo qué es lo que va a pasar si él no alza su cama. Por ejemplo, si tú no alzas tu cama todos los días, lo que va a suceder es que tú vas a perder el privilegio de, no sé, jugar el fin de semana a tu videojuego favorito, por ejemplo, ¿verdad? Eso no es lo que le llaman en el área pedagógica, lo que es la economía de fichas. Eso no es estarte valiendo de sus deseos. Estás diciendo que quieres fomentar o sea, es una actitud que debe ser fomentada y que si eso no se hace, tendrá una consecuencia. ¿Qué pasa, papás, si tú agarras y te pasas un rojo? Tú tienes, bueno, si no chocas, espero, si no cometes un accidente, ¿verdad? Al mínimo, y te ve un tránsito, te va a dar un ticket, de una infracción por haberlo hecho. O sea, la consecuencia al infringir una regla es muy diferente a yo estar manipulando a mi hijo a través de premios para que logre lo que yo quiero. O sea, hay cosas, y las cosas que van vinculadas al carácter, como el orden, la responsabilidad, la obediencia, la honra, deben ser alentadas en el corazón del niño, pero también deben ser disciplinadas cuando no se están cumpliendo. Eso es muy diferente a estar como premiando, ¿verdad? No premiamos, alentamos. Y ¿saben qué? La forma de alentar a un hijo que está haciendo bien, ¿sabes qué? Le doy gracias a Dios porque te está permitiendo ser más obediente y tu oído está afinado a lo que Dios te ha dicho que debes hacer. Ese es, de hecho, cuando aquí nos ha pasado que nuestros alumnos ganan fútbol, soccer, un torneo, ¿saben qué hacemos? Bueno, hacíamos en el devocional, le dábamos al Señor gracias por darle gracia a nuestro equipo y le dábamos gracias a Dios porque pudieron participar y obtener un buen lugar. No, hey, ustedes son lo máximo. Oye, qué malos son. No, es que verdaderamente todo lo bueno, todo lo que tenemos se nos ha sido dado por parte de Él. Y si algo tenemos, nos lo dio Dios, entonces no nos podemos jactar de eso. Hay niños que tienen espectaculares habilidades de deportes o académicas, y lo que tenemos que hacer, papás, escuchen, es darle gloria a Dios en eso. Entonces, ¿cómo alentamos? No premiamos, alentamos su corazón dándole la gloria a Dios. No le damos la gloria al niño, sino le damos la gloria a Dios de que Dios está haciendo una obra, y entonces el niño entiende que él es receptor de la gracia de Dios y que no es él el que lo hace. Entonces hay una diferencia entre la economía de fichas a la instrucción en cuanto al aliento y a la disciplina cuando no se cumplen, pues obviamente estas cosas que van vinculadas a la formación del individuo, ¿verdad? Creo que esa es la mayor diferencia, ¿no? Sí es una línea bien delgadita, como mamá me enfrento a ello, creo que todos los días, pero creo que esa es una marcada diferencia justamente, el alentar a una criatura, le va a alentar, por supuesto, enfocando pasando los reflectores al Señor, ¿verdad? Por aquel logro, por aquella cosa. Pero premiar no está el reflector sobre el Señor, está sobre el niño, y entonces le recompensamos un logro así como un premio, ¿verdad? Entonces, creo que esa es la mayor diferencia entre el aliento y el premio, entre ofrecer la zanahoria al conejo y llevar a nuestro niño a reconocer que aquello que logró es por el Señor. Igual también cuando estamos disciplinando, es distinto una disciplina bíblica a invertirle esta amenaza, esta manipulación, esta culpa en la que estamos tratando de divorciarnos aún los creyentes, ¿verdad? Y sustituir esa amenaza, esa manipulación, esa culpa por confesión, arrepentimiento y fe en nuestros niños. Todo esto requiere un trabajo enorme. Es mucho más fácil amenazar, es mucho más fácil manipular. E incluso a través de hacer sentir culpa a una criatura, obtener la actitud que yo estoy buscando que mi hijo tenga es más fácil.
pero trabajar una confesión en un niño lleva un proceso largo. Hay una serie de preguntas también que no creo que el director tenga objeción en que podamos compartirla con los padres de familia, que nos pueden llevar a trabajar en tanto que lo ejercitamos los padres de familia en cómo llevar a un niño a una confesión que lo va a llevar a verse a sí mismo a la luz del evangelio y que pueda entonces crecer en estas áreas que estamos mencionando y que nos quede a nosotros como padres muchísimo más clara la diferencia, mencionando esa línea tan delgadita entre lo que es el aliento y, y el premio personal y lo que es también pues la disciplina y el castigo como tal, ¿no? Una disciplina bíblica, por supuesto. Muchas gracias, Miss Lisette. Y bueno, el tiempo de veras corre rapidísimo. Nos quedamos todavía con el deseo de seguir compartiendo con ustedes algunos puntos importantes y relevantes que lo haremos de esta manera, ¿verdad? Compartiendo un material específico para ayudarles en estas herramientas, como lo llamamos, como una caja de herramientas, donde las vamos guardando como padres para utilizarlas en el momento que necesitamos, ¿verdad? Como cuando necesitamos un clavo, sacamos el martillo. Esas herramientas las vamos a tener ahí para poder llevar a cabo lo que necesitamos, y eso lo encontramos en la palabra de Dios, sin duda alguna. Entonces, un minuto para cerrar, director, su comentario final, Miss Lisette, su comentario final para dar por terminada esta charla. Adelante, Miss Lisette. No desmayemos, sigamos instruyendo a nuestros niños y creciendo nosotros en instrucción bíblica para instruirlos a ellos así también. De verdad oramos al Señor que todo su esfuerzo por hacer esto se vea coronado con fruto eterno. Y como parte de esta caja también de herramientas, quiero compartir que esta mañana hubo un webinar impartido por el director en el área secundaria acerca de la manipulación de los hijos hacia los padres, y este será publicado en la página de la escuela y puede formar también parte de esta caja de herramientas. Finalmente somos un solo equipo desde preescolar hasta secundaria y rogamos al Señor su gracia para seguir colaborando con ustedes como esta persona que coadyuva en aquello donde usted es el principal responsable ante los ojos del Señor, que es la formación de nuestros hijos. Muy bien, yo en verdad quiero primero darle gracias a Dios por su cuidado y por tenerles esta tarde. Quiero dar gracias a Dios por Miss Basti, gracias que se ha dispuesto, ¿verdad?, a poder servirles a través de estos medios. De veras, corran la voz, son cosas que estamos tratando de hacer nomás para ayudar. Eso es lo que queremos, servirles, queremos apoyarles, queremos estar atentos a sus necesidades. En estos tiempos es cuando más acercamiento tenemos que tener a través de estos medios. Estamos a la orden, no somos nomás un colegio, somos alguien que quiere servirlo y acompañarlo en la crianza de su hijo. Agradezco infinitamente el espacio que me proporcionaron para poder compartir con ustedes algunas cosas. Lamento no haber tenido a la mano los versículos de Proverbios. Trataré de tenerlos y se los pasaré a Miss Basti. Gracias por todo y gracias a ambas por su disposición. Gracias, Miss Basti. Está en mute, Miss Basti, está en mute. Muchísimas gracias a los dos y gracias de veras, padres de familia. Muy contentos con esto que estamos llevando a cabo y queremos animarlos a seguir conectándose, a compartirlo con otros. Nos quedaron 2 preguntas ahí pendientes que les daremos respuesta con todo gusto vía correo electrónico. Nos acercaremos con ustedes para charlar y platicar acerca de esto. Yo también compartiré estas preguntas tanto con Miss Lisette como el director y poder también servirles, que es nuestro deseo, el anhelo de nuestro corazón. Gracias por este tiempo. Nos esperamos en 15 días y próxima cápsula el próximo miércoles. Dios les bendiga y gracias. Bendiciones. Que Dios los bendiga. Gracias a todos. Que Dios les bendiga. Buenas tardes. Miss Basti.